Hola a todos. Bueno, vamos a utilizar el programa Access para crear una base de datos de ejemplo y tener la introducción a cómo se diseña una tabla y cómo se especifican los campos, los tipos de datos y cómo puedo modificar o cambiar su diseño. Para hacer esto, abierto el programa Access, vamos a elegir la opción base de datos en blanco, que lo tenemos acá a la izquierda. En esta ventana el programa me muestra en qué ubicación, para eso lo tengo acá, vamos a crear la base de datos. Por defecto, el Access crea las bases de datos con el nombre database y un número. El usuario, para modificar, lo puede hacer acá, pero si quisiera alterar o cambiar la ruta o camino o ubicación de dónde va a estar guardada esa base de datos, va a cliquear en este pequeño botón donde se va a abrir el explorador de Windows y a partir de esto yo puedo indicar o en qué unidad de almacenamiento o en qué carpeta del sistema quiero crear la base de datos. Para nuestro ejemplo, yo voy a poner esto en el escritorio. Cuando yo selecciono el escritorio me va a mostrar los elementos que están creados ahí. Podría elegir alguna carpeta o directamente guardar acá la base. Para nuestro ejemplo vamos a poner, supongamos, el nombre de la base de datos, lo vamos a llamar base. De ejemplo, en la parte inferior el programa les va a indicar qué modelo de base de datos van a crear. Las bases de datos en Microsoft Office tienen muchos años y hay distintas versiones. La versión la voy a poder representar a través de las siglas que va a tener el archivo. En este caso, si la base de datos es con un producto nuevo, su extensión va a ser ACCDB, que significa Access Database. Pero si yo hubiera querido grabar esa base de datos con un modelo viejo, tendría que haber elegido el formato 2000, 2002, 2003. Y la extensión de la base de datos hubiera sido MDB, que significa Microsoft Database. Para nuestro ejemplo, nosotros vamos a trabajar con la base de datos 2016-2019. La versión esta es 2019, pero todavía Microsoft mantiene el formato del 2007-2016. Pulso aceptar. Igualmente, en cualquier momento yo puedo volver a guardar mi base de datos con otro tipo o con otro formato. Pulso aceptar. Ahora lo que me está diciendo el programa es que justamente acá tengo una base de datos llamada base de datos con la extensión ACCDB, que significa Access Database, y esta va a estar ubicada en el disco C en la carpeta de usuarios del usuario en su escritorio. En el caso de ustedes, bueno, va a tener el nombre que le hayan puesto a ese usuario. Pulso el botón crear y el programa a continuación nos va a mostrar esta vista en el cual, como todo programa de Windows, tenemos la barra de título, tenemos los menús. Por cada uno de los menús vamos a tener distintas herramientas y por default, el término default significa defecto, el programa me muestra siempre un modelo de tabla. Este modelo de tabla yo lo puedo cerrar y crear una nueva a través de este botón, crear tabla, o seguir utilizando esta tabla para su diseño. Para hacer esto, lo que yo puedo hacer es cliquear en este botón. Este botón, fíjense que tiene un icono que representa una escuadra, un lápiz y una regla, sinónimo de dibujo, diseño. Este botón me va a permitir que yo al cliquear le dé un nombre a la tabla. Esa tabla
yo puedo modificarla en cualquier momento, o sea, puedo modificar su nombre, pero por ahora lo vamos a llamar contactos. O sea que lo que queremos hacer es crear una lista, en este caso se va a llamar tabla de contactos. De esos contactos yo voy a querer guardar su nombre, su apellido, su email, su celular, etc. Y en cualquier momento yo puedo cambiar o modificar la estructura o modelo de la tabla. Para hacer esto vamos a cliquear en el botón aceptar y ahora el programa me muestra del lado izquierdo en esta banda que existe una tabla contactos y que su diseño es este. Entonces, ¿yo qué voy a hacer a continuación? Comenzar a describir o escribir, mejor dicho, el nombre que van a tener las columnas. Las tablas en Access son muy parecidos a las tablas que ustedes usan en Microsoft Excel, que están comprendidas de ¿qué? De filas y columnas. En nuestro caso, las columnas van a tener nombre, las cuales nosotros los vamos a llamar campos, y las filas van a ser los renglones y nosotros los vamos a llamar registros. Por cada columna, el usuario tiene que indicar el nombre que va a tener la columna y el tipo de dato que voy a representar. En este caso, nosotros para poder determinar de qué usuario estoy hablando, vamos a tener una columna llamada apodo. El apodo es lo que ustedes llaman usuario en una cuenta de mail, en el cual para un tipo de servidor, llámese Yahoo o Gmail, hay un único usuario. O sea que si yo tuviera el usuario Félix ya creado, otra persona no podría volver a crear el usuario Félix. Entonces, ¿qué haría? Comenzaría a combinar juego de letras como para decir que ese usuario es único. Esto después más adelante vamos a ver que tiene un significado. ¿Por qué quiero que sea único? En este caso particular, cuando yo escribo acá apodo, en la columna de la derecha tengo que indicar qué es lo que voy a representar en ese dato, en ese campo. Entonces acá lo que vamos a hacer es descolgar esta persiana y acá vamos a ver que hay una lista de tipos de datos. ¿Por qué el Access lo dejó como autonumérico? Porque es muy parecido como cuando vamos a una tienda o negocio en el cual saco un número y al cortar el troquel se cambia al próximo número. O sea que yo fui el primero, tengo el 1 y después va a venir el 2, el 3. Eso significa un tipo de dato autonumérico. En el caso particular, el Access asume que el identificador de ese renglón siempre va a ser de forma numérica, pero el usuario lo puede alterar. En nuestro caso, en lugar de hacer la identificación en forma numérica, como los remitos, las facturas o los recibos, nosotros los vamos a hacer en forma textual. ¿Qué significa? Que voy a representar ese apodo a través de un texto. Ahora vamos a decir cuál tipo de texto. Y en Access existen dos tipos de representación de un texto. El texto corto, que tiene hasta 255 caracteres, lo están viendo acá en la parte inferior, o el texto largo, en el cual el programa no me va a dar la opción de poder cambiar ese dato, pero una salvedad, no puedo cambiarlo a que sea una clave principal. Esto más adelante lo vamos a aclarar por qué. En nuestro caso particular lo vamos a dejar como texto corto, pero acá hay un número, esto que indica la cantidad de letras que puede tener la columna. Como esto se va a representar en forma informática a través de un byte, yo puedo representar cualquier ancho de columna entre un valor de 0 y 255. ¿Esto qué va a significar? Que yo le puedo indicar acá que el ancho del apodo puede ser de 10 caracteres, de 20, de 30, etc. Vamos a poner 10 caracteres. El paso siguiente es indicar cuál es la segunda columna que voy a tener en mi tabla u hoja. Entonces lo que vamos a hacer es poner el apellido de ese contacto. Observen algo, yo voy a cliquear en el renglón de abajo y miren cómo automáticamente a partir del segundo campo el Access siempre asume
que los datos son de tipo texto corto, salvo que el usuario lo quiera alterar. Entonces vamos a poner nombre, sigue repitiendo lo mismo, pero en el caso del apellido y el nombre, lo que voy a hacer es indicar para el apellido, es mucho 255, entonces yo puedo acotar esto a 30 o 50 caracteres. Vamos a poner 30. Esto también me va a generar una restricción, o sea que si yo quisiera indicar un apellido mayor a 30 caracteres, el programa me va a advertir que estoy sobrepasando la definición del dato. Acá vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner para el nombre 30 caracteres. Vamos a ver cómo va quedando nuestra tabla. Para hacer esto, el usuario puede guardar los cambios, deshacerlos o continuar con el diseño. Esto lo puedo hacer de dos maneras. Cliqueando en este pequeño botón que tengo a la derecha, en este caso, si yo cliqueo acá, me va a aparecer esta ventana donde yo le puedo indicar que quiero guardar los datos, la opción sí, que no quiero guardar los datos, esto significa que voy a perder cualquier modificación que haya hecho en el diseño de la tabla, o si digo cancelar, vuelvo otra vez a la ventana y continúo trabajando. Vamos a hacer eso. Pero ¿qué hace esta opción? Si yo hubiera guardado, se guarda, pero la tabla va a estar cerrada. En cambio, el usuario lo que puede hacer también es cliquear en este botón. Y en este botón no solamente voy a guardar los datos, sino que automáticamente se va a abrir la tabla. Por ahora vamos a utilizar este para ver qué es lo que sucede. Le digo que sí. Se cierra la tabla y yo ahora, para poder ver el contenido, tengo que hacer doble clic sobre la tabla de contactos. Hago doble clic y el programa me está mostrando la hoja. En alguna bibliografía también ustedes pueden encontrar que el usuario puede directamente desde esta vista diseño agregar campos. Para hacer esto solamente el usuario tiene que indicar el tipo de dato y el nombre que le va a poner. O sea que si yo ahora quisiera agregar la fecha de nacimiento de mi contacto, puedo elegir acá el campo fecha-hora. ¿Por qué digo fecha de nacimiento y no edad? Porque si yo indicara la edad con un número, supongamos que voy a decir que tiene 20 años, pasado el tiempo siempre va a decir 20. En cambio, si yo pongo la fecha y hora, con las funciones incorporadas o por estar en un sistema informático, yo puedo calcular en todo momento la distancia de tiempo desde la fecha de nacimiento. O sea que puedo averiguar qué edad tiene, qué clasificación pueda llegar a tener para nosotros, si es una persona mayor o menor, adolescente o niño, y hasta puedo también indicarle al programa que me liste solamente las personas que nacieron en el mes de abril. Bueno, ¿qué pasa si ahora yo quiero agregar un campo? Bueno, vamos a poner fecha y acá entonces le voy a dar un nombre al campo. Fecha solo. Después vamos a ver que esto lo puedo modificar. Cierro y el programa automáticamente ya lo va a guardar. No sé. Entonces vamos a ver cómo puedo ver otra vez el diseño. Cuando está cerrada la tabla, lo que yo tengo que hacer es pulsar el botón derecho del mouse e ir justamente a la escuadra. Entonces cliqueo y ahí veo que sí, que cuando lo cerró, no me dijo nada, lo cerró automáticamente, pero guardó el nombre del campo y el tipo de datos. Yo esto lo puedo modificar. Entonces puedo decir, no, fecha no es muy descriptivo. Entonces acá lo que voy a poner es fecha de nacimiento. Si ahora guardo los cambios, cuando abra la tabla, me voy a encontrar que apareció la nueva columna. Muchas veces el ancho de la columna es menor que el nombre que le puse al campo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pararme en la separación, en esta pequeña línea entre las columnas, cuando el icono del mouse represente
esa línea con esas dos flechitas y al hacer doble clic voy a ajustar el ancho de la columna. A continuación vamos a ver cómo yo puedo cargar los datos. Bueno, vamos a poner que tenemos un contacto que tiene como apodo, supongamos, Nardo. Su apellido, López. Y de nombre, Julián. No hace falta que yo cargue todas las celdas, todos los campos. Yo puedo cargar algunos sí y otros no, pero sí estoy obligado a que siempre tengo que cargar la primera columna. ¿Y por qué es? Porque en el diseño, lo vamos a ver acá, la primera columna tiene esta pequeña llavecita. Más adelante vamos a explicar qué significa la llave, clave principal, o en la bibliografía en inglés que le va a decir que es un primary key. Bueno, ahora uno dice, bueno, ¿ahora yo qué podría hacer? Bueno, podría ir agregando campos. Vamos a hacer de cuenta que queremos agregar la dirección donde vive este contacto. Entonces, muchas personas, ¿qué hacen? Escriben dirección. Eso significa que vamos a incluir el nombre de la calle y la altura. Vamos a tener un problema. Si yo coloco todo, me voy a encontrar que si tuviera contactos que viven en la avenida San Juan o la calle San Juan al 720, me va a ser un poco complicado poder listar todos los contactos que vivan en la calle San Juan. Pero lo puedo hacer. Lo más inconveniente va a ser que le diga que viven a la altura del 600. ¿Por qué? Porque voy a tener que buscar una manera un poco engorrosa para poder hacer eso. Lo que se recomienda es separar esos datos complejos. Apellido y nombre, todo junto es un dato complejo porque tiene dos propiedades incluidas, el apellido y el nombre por un lado, y la dirección de una persona también va a ser un dato complejo. Entonces vamos a poner calle, esto va a ser un texto, por más que en muchas localidades o ubicaciones las calles estén numeradas. Si vamos a La Plata, nos vamos a encontrar con que existe la calle 1, la 7, la 20, la 30. Entonces, eso no quita de que yo lo estoy nombrando, no voy a hacer ninguna operación matemática. Va a ser solamente un texto, pero en forma de número. Y en el caso de la altura, podemos poner acá altura o número. Ahora acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener el número. No es un texto, porque yo puedo querer saber quiénes viven en San Juan al 600. Entonces acá vamos a elegir el tipo número. Cambió, porque ya no es ni texto ni fecha, dice entero largo. Entonces acá lo que nos vamos a encontrar es que cuando descuelgue la persiana, el Access me indica una serie de tipos de datos. Para que ustedes lo puedan ver mejor, vamos a hacer uso de la lupa que viene en Windows. Y entonces acá lo que voy a hacer es una cosa muy simple. Voy a hacer clic acá y ustedes están viendo los tipos de datos numéricos que tiene el Access. En el caso del byte, como su nombre lo indica, el dato se guarda en forma informática a través de un byte. En el caso del entero, se guarda con 2, el entero largo se guarda con 4 y el simple y el doble con 4 y 8. ¿Qué puedo representar en un byte? Magnitudes que estén entre 0 y 255. El byte es un número natural, no tiene signo. No así con el entero, que puede ser positivo y negativo. Y el entero no va a ser más que un valor entre más o menos 32 KB. En el año anterior, ustedes habrán visto que uno, para representar los números en el ordenador, tenía que usar las celdas de memoria para poder representar ese valor. Entonces,
¿Qué sucede? Yo lo que tengo que usar es numeración binaria, y en la numeración binaria la combinatoria de 8 bits me va a dar 256, la combinatoria con 16 bits me va a dar más menos 32 KB. ¿Por qué digo 32 KB? Y vamos a hacer una representación muy fácil. Si con 8 hice 256, con 9 512, con 10 1024, sinónimo de 1 KB. O sea que con 11 voy a tener 2, después voy a tener 4, 8, 16, 32. O sea que voy a tener 11, 12, 13, 14, 15. Como partí del 0, voy a tener 16 bits para combinar. Si le voy a aplicar el signo, voy a tener más menos 32 KB. Es usar una calculadora, elevar 2 a la 16 y me va a dar más menos 32.516. Si en el caso de requerir un número más grande, voy a usar 4 bytes. Entonces, ¿qué voy a tener? 8 por 4, 32. Entonces voy a hacer el cálculo con una calculadora para saber su magnitud, más menos 2 a la 32. Y entonces eso me va a dar el valor máximo que puede tener ese número, que es muy grande. En el caso del simple o del doble, lo que vamos a usar en el ordenador es una parte de los 4 bytes para el simple, que va a representar la parte natural del número, y un byte para representar más o menos la parte decimal de ese número. Cuando la parte decimal lo guardo en un byte, lo vamos a decir que es simple. Cuando lo guardo en 2 bytes, vamos a decir que es doble. Y después tengo los identificadores de replicación y los números decimales. El decimal no lo tomen como que es un número 10, sino que es cualquier valor que está entre 0 y 9. O sea que su máxima magnitud va a ser de 0 a 9. Bueno, hecho esta pequeña aclaración, por omisión siempre los enteros son entero largo. No hay ubicación de una calle que tenga altura 32.000. O sea que en lugar de haber usado entero largo, le vamos a decir que tenemos un entero. Alguien puede vivir al 8.000, 10.000, 15.000, pero más de eso es un poco frecuente. Bueno, llegamos hasta este punto. ¿Qué nos faltaría de este contacto? Bueno, representar su email. Entonces acá le vamos a poner directamente email. Y acá lo vamos a guardar como un texto corto. Le vamos a poner también 30 caracteres. Cuando yo termine de hacer esto, puedo guardar la tabla. Voy a guardar los cambios y voy a ver cómo quedó mi tabla. Los datos que ya había cargado no los perdí. O sea que yo puedo eliminar o agregar columnas y los datos cargados no los pierdo siempre y cuando que no haya eliminado una columna que tenga datos. O sea que si yo agrego nuevas columnas, bueno, se agregará las nuevas celdas o campos. Ahora, si yo elimino una columna, pierdo todo el contenido de esa columna. Bueno, ahora bastará con cargar una serie de registros como para ir practicando cómo hacer esto de crear, diseñar, modificar, eliminar, alterar, etc. Otra de las cosas que yo podría haber hecho es alterar la posición de las columnas. Para hacer eso, lo que voy a hacer es volver a la vista diseño. Acuérdense que tiene que estar abierta la tabla, o si está cerrada, con botón derecho, vista diseño, y yo puedo hacer esto. Hacer clic para seleccionar todo el renglón y con el mismo mouse lo puedo cambiar de posición. Guardo los cambios y ahí veo cómo se cambió. También lo puedo hacer acá. La diferencia es que si yo lo hago desde la tabla abierta, lo que se va a modificar es la vista que tengo acá, pero no la estructura como está guardado dentro de la base. Por último, vamos a hacer esto. Vamos a cerrar todo
Vamos a hacer de cuenta que nos vamos del ordenador. Voy a sacar la lupa. Y entonces lo que voy a hacer es esto, miren. Cierro el Access. Lo puedo cerrar de acá. Menú archivo. Cerrar. Si vuelvo ahora a querer abrir el dato, lo que yo puedo hacer es menú archivo, abrir. Esto es lo que la vista primaria que me muestra la base cuando recién lo abro. O sea que yo podría haber dicho, quiero crear una base de datos, una base de datos en blanco. Hay otras plantillas que después vamos a ver para qué las podemos utilizar. Pero si yo me observo, acá abajo me da un listado de los últimos archivos que puede reconocer Access que yo debo haber abierto o he abierto anteriormente. Entonces acá está nuestra base de datos, pero supongamos que no me acuerdo o no aparece en esta lista. O lo quiero abrir desde un dispositivo que no lo tenía en la máquina. Ejemplo, un pendrive. Entonces, ¿qué hago? Me voy acá al menú Abrir. Me va a aparecer esta ventana. También acá va a haber una lista de lo que he usado recientemente, pero puedo ir con este botón Examinar, abrir el explorador de Windows, ir a la ubicación del archivo. Vamos a hacer de cuenta que mi pendrive es este. Y entonces acá lo que yo puedo hacer que es bajar y ver cuál es el archivo que yo quiero abrir. Hago clic, lo selecciono o doble clic, que es lo mismo, para que abra automáticamente y el programa me vuelve a mostrar. ¿Qué puede suceder? Que muchas veces me tire por una cuestión de seguridad esta advertencia. Basta con que ustedes digan habilitar contenido y pueden comenzar a trabajar. Antes de cerrar esta sesión, yo voy a hacer clic acá y miren, se colapsó la banda. Eso no significa que no está el dato. Lo que hago nada más es cliquear acá arriba, este panel de navegación, y volver a abrir. Por ahora estamos haciendo una tabla. Más adelante vamos a ver que cuando cree otras tablas, en esta banda de navegación o panel van a estar las tablas, las consultas, los formularios, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha sido nuestro primer trabajo, nuestra introducción. Lo ideal es que ustedes les sirva esto de guía y que se animen a hacer la base de datos, crear la tabla y hacer los cambios necesarios como para que tenga un formato. Cierro la sesión y nos vemos en la próxima.